Gloria a Dios. En estos días he estado en un retiro pastoral con el resto de los pastores del distrito ah, y todavía el retiro está en movimiento. Eh, yo decidí regresarme hoy para acá porque quería estar aquí con ustedes. Ah, si piensan lo que estoy haciendo, son mañas mías que yo necesito el espacio limpio. Entonces estoy sacando cosas que están aquí al frente que me estorban, por lo menos estorban el proceso de pensamiento. Había un chicle de alguien aquí que lo puso y eso es un color naranjado, entonces tuve que quitar el chicle porque me estaba dañando la cabeza. Son mañas, entonces hay veces que las tengo que compartir para que ustedes sepan qué es lo que está haciendo el pastor Sam, quitando las cosas para... Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de esta serie La Fe, ¿no? Hoy quiero hacer una transición, como decimos en inglés, un segue a la transición y hablarles un poco respecto al sí que el Señor espera de nosotros, el sí que el Señor espera de nosotros. Entonces, hoy, mañana, hoy, la semana que viene, quizás la siguiente, quiero tocar este tema de digo sí. Yo personalmente digo sí, yo espero que tú digas sí al Señor cuando entendemos lo que Él desea de nosotros en las Escrituras. La semana pasada estuve tocando el tema de la iglesia y dimos una descripción de la iglesia, pero también hablamos del propósito de la iglesia. ¿Cuál era el propósito de la iglesia? Enumeramos algunas cosas en cuanto a la iglesia, algunas razones que menciona las Escrituras de el por qué la iglesia es importante. Y una de ellas fue que la iglesia nos ayuda a crecer y a combatir la decepción del mundo. Es una de las cosas que llegamos a entender. La iglesia nos ayuda a crecer y a combatir la decepción del mundo. Y llegamos a leer en el capítulo 2 de Colosenses, donde tenemos una advertencia, donde las Escrituras nos dicen, oiga, tengan cuidado que nadie sea llevado cautivo por las filosofías y las enseñanzas de este mundo. Y la idea ahí es que no te dejes llevar cautivo, arrastrado, preso por las ideas y las filosofías del mundo actual. Y entendemos que cuando llegamos a la iglesia y entramos en la iglesia y asociamos los unos a los otros y aprendemos de la palabra y de las enseñanzas de la iglesia, que tiene un propósito en particular la iglesia, y uno de esos propósitos es de ayudarnos a crecer en nuestra fe y también ayudarnos a combatir las filosofías y las ideas del mundo que nos alejan de la verdad de Dios. Es un gran propósito de la iglesia, por eso la iglesia es importante. La segunda razón que vimos en las Escrituras es que la iglesia es pilar de la verdad, es pilar y llegamos a ver aquí en las Escrituras también en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, donde nos dice, Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está dando instrucciones, y en esas instrucciones le está hablando de cómo debe de ser la conducta de los hermanos de la iglesia. Y después da una descripción de la iglesia y dice, la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. La verdad es verdad. Y no importa si yo esté de acuerdo con ella o no, no importa si yo la crea o no, no importa si yo la comparta o no, sigue siendo la verdad. Entonces, por eso la iglesia es importante, porque es pilar de la verdad, es columna y es fundamento de la verdad acerca de Dios, acerca del ser humano, de su pecaminosidad, de la necesidad de salvación, de la necesidad de arrepentimiento, de la necesidad de ser transformados a la semejanza de Cristo.
Las Escrituras son columnas, son pilar, son fundamento de estas verdades, de estas realidades. La tercera verdad que descubrimos fue esta en cuanto a por qué la iglesia es importante. La iglesia revela a Jesús como Jesús revela a Dios. Es a través de ti y a través de mí que vemos a Jesucristo. Así como Cristo fue encarnado, sepultado, resucitado, así como Cristo anduvo entre los humanos aquí en la tierra y reveló la presencia, la gracia, la misericordia, la bondad de Dios, el favor de Dios para con los hombres. Tú y yo somos igual. Cuando tú y yo llegamos a ser salvos, significa que el cambio vino para nosotros. Y cuando nosotros compartimos la gracia y el perdón y la misericordia de Dios con otros, nosotros estamos verdaderamente revelando la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la iglesia revela a Jesús. Tú revelas a Jesús en la forma que tú hablas, piensas y actúas. En la forma que yo hablo, pienso y actúo, revelamos, mostramos a Jesús. Y concluimos con otra verdad, otra realidad, otra razón por la cual la iglesia es importante. La iglesia es el medio que Dios usa para cambiar el mundo. La iglesia es el medio que Dios usa para cambiar el mundo. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Es a través de ti, es a través de mí que Dios cambia el mundo alrededor nuestro. La iglesia es la esperanza del mundo. Hablamos de que la iglesia es la institución, la organización, el cuerpo más importante en la faz de la tierra. Cambia el mundo y Dios usa la iglesia. Dios te usa a ti, Dios me usa a mí. En las Escrituras tenemos varias recomendaciones, no recomendaciones, sino mandamientos que nos llaman a ir a ser discípulos. Las Escrituras nos dicen, ¿y cómo van a creer si no escuchan? ¿Y cómo van a escuchar si nadie es enviado? Ese es el plan de Dios. Es a través de la iglesia que Dios cambia el mundo. Entonces, hoy quiero que veamos en las Escrituras cómo Dios usa a la iglesia para cambiar el mundo con personas como tú y personas como yo. ¿Cómo es que Dios usa a personas como tú y yo para cambiar el mundo? Entonces, si gustan, pueden ir al libro de Hechos en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 9. Y en este capítulo descubrimos que Saulo, ahora conocido como Pablo, todavía no estoy allí, pero en este capítulo Saulo, conocido como, conocemos hoy como Pablo, antes de ser salvo, antes de abrir su corazón a Jesucristo y entregar su vida, en este capítulo descubrimos cómo Saulo, antes de tener este encuentro con Jesús, tenía la intención de ir detrás de los cristianos, de arrestarlos y de llevarlos arrastrados hasta la muerte. Esa era su intención. A cualquier persona que ponía su fe en Jesucristo, el propósito de Saulo, la intención de Saulo era agarrar a estas personas, arrestarlas, y si no denunciaban su fe en Jesucristo, entonces las encarcelaba y hasta los sentenciaban a muerte. Su intención, la intención de Saulo era verdaderamente
borrar el nombre y mención del nombre de Jesús. Pero Jesús se encontró con él y vino y transformó su vida totalmente. Totalmente. Cambió su vida. En su conversión llegamos a ver que el pasado, el presente y la reputación de Saulo no era obstáculo para Dios. Ninguna de estas cosas. Ni su pasado, ni su presente, ni su reputación actual era obstáculo para que Dios viniera a él y tomara su vida e hiciera algo maravilloso con él. Entonces, él viene y agarra la vida de Saulo y a través de Saulo cambia el mundo, cambia la comunidad. Y así es con nosotros. Así es contigo y así es conmigo. Dios hace lo mismo. Él toma nuestro pasado, Él toma nuestro presente y Él toma nuestra reputación, buena, mala, lo que sea, y no es obstáculo para Él. Y Él toma nuestras vidas y la usa para no solo transformarnos, sino para transformar el mundo alrededor nuestro, para transformar nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro vecindario, nuestra comunidad. Ese es el propósito de Dios. Ahora, hay varios personajes que nos ayudan con esta gran verdad, porque es una gran verdad. Y quiero hablar de alguno de ellos. Primero, quiero que miremos a la vida de Ananías y su diálogo con Jesús. Miren lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 10 al 17. Aquí aparece en la pantalla. Como que está bien grande. Mira lo que dice aquí. Habían en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
al contemplar este pasaje, me puse a pensar en personas que han estado en situaciones similares que Ananías. Quizás no por el peligro que iban a incurrir si decían que sí a la instrucción del Señor, pero más bien por la inconveniencia que nos causa cuando somos llamados, o la vergüenza que nos puede causar. Años atrás, décadas atrás, había un señor llamado Edward Campbell. Él era maestro de la escuela dominical y él daba las clases bíblicas, diferentes temas. Y un joven asistió su clase. Y después de unos domingos de asistir, Edward sintió el susurro del Espíritu Santo que fuera al lugar donde trabajaba este joven y le hablara. Entonces, Edward fue a la zapatería donde trabajaba este joven y se animó y agarró fuerzas y valentía. Y cuando el muchacho tuvo un chance, estuvo libre, pues se arrimó a él y le dijo, necesito hablar contigo. Y mirándolo directamente a los ojos, le habló de la condición de su alma al muchacho. Y después de hablarle de la condición de su alma, puso su mano sobre su hombro y le dijo cómo recibir a Jesucristo. Y lo que Jesús podía hacer por él. Mientras Edward le hablaba al muchacho, lágrimas corrían sobre sus mejillas. Y después de orar, se fue. Este muchacho, contemplando lo que le dijo Edward, abrió su corazón y recibió a Jesucristo. Y su vida fue transformada totalmente. El nombre del muchacho fue Dwight L. Moody. Y Dwight fue uno de los evangelistas más famosos a nivel de Billy Graham. Fue antes de Billy Graham. Uno de esos personajes que Dios usó poderosamente. Estableció varias escuelas cristianas y una casa de publicaciones. Y hay un colegio en Chicago que se llama Moody Bible Institute. Y la casa de publicaciones también, que todavía sigue vigente hasta el día de hoy. Lo que ocurrió por el sí de Eduardo. Dijo sí. Y se atrevió a ir a la tienda. Y por medio de su vida tocó la vida de otro. Y cambió la trayectoria de esa persona. Y Dios tocó la vida de esa persona, de Dwight. Y Dwight dijo sí al Señor. Y Dios transformó más de 1 millón de personas a través del ministerio de Dwight L. Moody. Y las miles de personas que recibieron a Jesucristo, cómo Dios las ha usado a ellos para
para transformar sus familias, sus matrimonios, sus trabajos, sus vecindarios. El sí de nosotros es de suma importancia. Satish Kumar nació en India y como niño hacía tantas travesuras y se metía en tantos problemas que su mamá le dijo, Satish confiesa esto, él declara esto en su testimonio. Su mamá le dijo, mira, ni chico, muchacho, ni Dios te puede cambiar, le dijo a él. Y el muchacho cuando tenía 12 años en la India, se fue caminando así por la aldea y llegó a un espacio abierto en la aldea y ahí había un joven universitario americano que vino y estaba predicando el evangelio al aire libre y él escuchó al americano hablando y testificando y el americano dijo que Jesús puede cambiar a cualquier persona y transformar su vida. Y este jovencito, Satish, de 12 años, vino, se arrodilló y le dijo, oh Jesús, si tú eres verdadero y tú verdaderamente puedes cambiar las vidas de las personas, pues yo necesito que tú me cambies y me transformes. A la edad de 12 años, Satish recibió a Jesucristo. En el 2002, Satish decidió que iba a plantar una iglesia con las 25 personas que tenía. En el 2002. Alrededor del 2005, tenía más de 100,000 miembros en su iglesia. No te estoy dando cuenta. Tú puedes buscar su nombre y vas a ver el impacto que tiene este hombre en la India. El sí es de suma importancia. Ananías se encuentra recalcando lo que Saulo había hecho. Ananías entra en un diálogo con Dios y le dice, oye Señor, este Saulo es una persona terrible. Y tú sabes muy bien que él tiene carta de extradición. Tú sabes muy bien el propósito por el cual él vino aquí. Y lo que él propone hacer. Y tú quieres que yo vaya a donde él está. O sea, tú quieres que yo sea carnada para él. Tú quieres que yo caiga en el anzuelo para que él. Entonces Ananías se encuentra recalcando lo que es Saulo y lo está dialogando con Dios. Una persona terrible, una persona que está causando daño a la iglesia. Y Ananías se encuentra debatiendo con Jesús el peligro de ir y hacer lo que Él le está pidiendo. Y sin embargo, Ananías va y hace lo que Jesús le pide. Pienso que Ananías tenía buena razón por objetar a lo que le estaba pidiendo Jesús. Nosotros aquí en los Estados Unidos no corremos el peligro que estaba corriendo Ananías. La mayoría del tiempo nosotros objetamos a hacer lo que nos pide simplemente por inconveniencia. Por inconveniencia no hacemos lo que Dios nos pide. ¿Puedo recibir un amén aquí? Por inconveniencia no hacemos lo que Dios nos pide. O por temor de ser rechazado no hacemos lo que Dios nos pide. O porque quizás requiere un compromiso de nuestra parte y no estamos dispuestos a dar ese compromiso. No queremos dar el compromiso. No es el peligro a la muerte que nos impide responderle a Jesús. Son estas otras cosas para nosotros. ¿Qué hubiera pasado si Edward Campbell no hubiera ido a la tienda?
¿Qué hubiera pasado si el joven evangelista no hubiera predicado en la plaza? ¿Qué hubiera pasado si Ananías no hubiera respondido al pedido de Jesús? Lo poderoso, lo impactuoso, lo maravilloso empieza con sí. El sí tuyo y el sí mío. Empieza con sí. Digo sí, Señor. Ahí es que empieza. Ahí es que empieza el milagro. Cuando decimos sí a Dios. Sí a Jesús. El cambio viene con el sí de la iglesia. El impacto viene con el sí de la iglesia. Ese es el sí de Ananías. ¿Qué tal si vemos el sí de Saulo? Como resultado del sí de Ananías, Pablo abre su corazón. Cree en Jesús y entrega su vida totalmente a Él. Y como resultado, Pablo emprende varios viajes misioneros predicando la palabra de Dios por diferentes partes del Imperio Romano. En una ocasión Pablo llegó a Chipre y allí conoció al gobernador y empezó a testificarle al gobernador, pero había un hechicero llamado Elimas que se oponía a que el gobernador escuchara la palabra de Dios. Y Pablo le dijo a este hombre que iba a perder la vista, que se iba a quedar ciego, porque era un estorbo al avance del evangelio. Y así ocurrió, se quedó ciego. Y Elimas, al estar ciego, el gobernador se dio cuenta que verdaderamente Dios estaba en medio de ellos y Dios le estaba hablando. Y el gobernador abre su corazón y recibe a Jesucristo. Su siguiente viaje, Pablo llega a Listra y había un hombre lisiado de nacimiento que nunca había caminado. Y Pablo viene mientras estaba predicando, se dio cuenta que este hombre tenía fe para recibir de Dios. Y Pablo se le acercó y con voz fuerte le ordenó que se pusiera de pies. Y este hombre brincó a sus pies y la gente alrededor se dio cuenta que lo que había ocurrido, porque no era secreto, el hombre estaba lisiado desde nacimiento. Y ahora lo ven parado en sus propias piernas y la gente alrededor pensaban que Pablo y Bernabé que estaban con él eran dioses y empezaron a traerles sacrificios y otras cosas. Y Pablo y Bernabé a duras penas le dijeron a la persona: oye, no hagan eso, nosotros no hicimos esto por nuestro poder, sino fue Dios quien hizo esto, fue Dios quien trajo este cambio, fue Dios, el poder de Dios que vino y arregló las piernas de esta persona y le dio sanidad y lo puso de pie. Vinieron unos judíos de otro lugar y amotinaron al pueblo a tal grado que arrastraron a Pablo a las afueras de la ciudad y lo apedrearon y lo dejaron allí como que si estuviera muerto. Y si seguimos leyendo esa historia, Pablo se levanta y vuelve y entra a la ciudad. El sí. Digo sí. Después Pablo estuvo en Troas y estaba predicando allí en un segundo piso. Y había un joven sentado allí en la ventana y Pablo estaba predicando y el muchacho se quedó dormido y se cayó por la ventana y cayó abajo y la gente, ¡oh, wow!, se cayó. Y fueron abajo. El escritor del libro de Hechos es Lucas. Lucas es un doctor, médico. Y Lucas dice, y él quiere que uno entienda lo que acaba de ocurrir.
Lucas dice que el muchacho estaba muerto. Es médico, él está escribiendo el libro y él dice, el muchacho estaba muerto. Y Pablo viene y se pone sobre el muchacho y ora. Y él devuelve a la vida, resucita. La vida vuelve en sus pulmones, su cuerpo, sus manos. Y se levantan y vuelven otra vez y Pablo sigue predicando. El sí, con el sí, a través del sí de la iglesia, Dios desata su poder. Es a través de la iglesia que Dios lleva a cabo la transformación. Es a través de la iglesia que Dios lleva a cabo cambio en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros vecindarios, en nuestra comunidad, en nuestros trabajos. A través de ti, a través de mí. Pablo es considerado como el apóstol de los gentiles. Es un gran misionero, es un gran evangelista que plantó y estableció iglesias por todo el imperio romano. Pablo escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento y a través de Pablo, Jesús le dio un crecimiento mundial a la iglesia que sigue hoy en día. Si estudiamos la vida de Pablo con mayor detalles, vemos que Dios lo usó para hacer cosas tremendas, maravillosas, poderosas. Dios lo usó para transformar el mundo. Todo lo que hizo Pablo, todos los milagros, las iglesias que plantó, las personas que fueron salvas, la gente que fue libertada, el impulso positivo de la iglesia alrededor del mundo, todo empezó con un sí. Con un sí. En Hechos 22, Pablo está testificando en Jerusalén y está detallando lo que pasó en el camino a Damasco. ¿Qué pasó con mi vida? ¿Qué fue lo que pasó? Pablo está relatando esto. Miren lo que dice aquí en Hechos 22, versículo 3 al 15. Dice lo siguiente: yo soy judío, nacido en Troas de Cilicia, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, a los seguidores de Cristo, arrestando y echando a la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos, es decir, la ley suprema de los judíos, la corte suprema de los judíos. Incluso obtuve de parte de ellos carta de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco, y fui allá con el fin de traer personas a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, pregunté. Levántate, dijo el Señor.
y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto, que observaba la ley y quien representaban muchos los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Pablo le pregunta a Jesús: ¿qué debo de hacer? Y Jesús le da instrucciones. Luego Ananías lo encuentra, lo saluda como hermano y le dice que Dios lo ha escogido para que conozca su voluntad, para que vea y que oiga las palabras de Jesús y para que sea testigo a todas las personas. Es probable que al reflexionar, Pablo se dijo: hermano, en realidad no soy hermano. Soy enemigo tuyo. Y tú me tratas como hermano. Es probable que él reflexionó en el pasado. Las muchas personas, los hombres y las mujeres que había encarcelado. Es probable que sus rostros pasaron por su mente. Y él escucha: hermano. Y yo, pero en realidad no soy hermano, soy enemigo. Mira el daño que he causado. Y es probable que hasta él estuvo visualizando la muerte de Esteban, porque él estuvo presente, él estuvo cuidando la ropa de las personas que estaban apedreando a Esteban. Y es probable que en ese momento él está viendo todas estas cosas como una cámara que está rápidamente mostrando fotos en su mente. Es probable que quizás en su mente él estaba pensando: estoy combatiendo un mito, estoy combatiendo una mentira, pero ahora se da cuenta que Jesús es verdad. Jesús es real. Jesús es verdadero. Jesús ha resucitado y Jesús está vivo. Y se dio cuenta que Jesús verdaderamente es el Mesías, el ungido y el enviado de Dios. Entonces, Pablo se encuentra sentado pensando esto y en su contemplación, Ananías le pregunta: Pablo, ¿qué esperas? Levántate, bautízate. Acúdele al Señor, arrepiéntete de tus pecados y recibe a Jesucristo porque Él tiene algo para ti. Su pasado, su presente,
su reputación no son obstáculos para Dios. Tu pasado, tu presente, tu reputación no es obstáculo para Dios. Es tremendo. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Le pregunta. Levántate, bautízate, lávate de tus pecados, invoca el nombre de Jesús. Dios ha declarado que te ha escogido. Iglesia, Dios ha declarado que te ha escogido. Dios ha declarado que te ha escogido. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas en decir sí? No estoy hablando de decir sí, Señor, te creo en ti. No. ¿Qué esperas en compartir? ¿Qué esperas en darte a ti, en ponerte en las manos de Dios para que Él use tu vida y haga algo maravilloso en ti, haga algo poderoso en ti, pero que más allá de eso, que Él haga algo tremendo alrededor tuyo? Que Él traiga transformación, que Él traiga cambio, que Él traiga cosas nuevas, no solo a tu familia, no solo en tu matrimonio, pero en el lugar donde tú trabajas, en los lugares donde tú frecuentas cada día. Él quiere traer cambio y es a través de la iglesia que Dios hace esto. Digo sí. Temo que a menudo nosotros somos igual, somos lentos en responder y Dios declara sus promesas para con nosotros. Dios declara bendición para nuestras vidas. Dios declara que lo que somos en Cristo. Dios declara todo esto en las Escrituras. Dios dice que somos más que vencedores en Cristo. Si Dios está por nosotros, ¿quién está en contra? Dios declara todo esto. Entonces mi pregunta para ti, iglesia, ¿qué esperas? No es el peligro, no es la muerte, no es la cárcel, es la comodidad, es la inquietud, es que no queremos comprometernos, es que queremos una vida suave, una vida tranquila, una vida pacífica. Necesitamos decir sí. Dios te ha dotado, Dios te ha bendecido, Dios te ha colmado con su gracia, con su bendición, con dones específicos. Y Dios te los ha dado, te los ha confiado, te ha derramado sobre ti y andas con las manos cruzadas. No todos, algunos. Y no queremos hacer nada. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Tony Campolo fue un evangelista muy famoso, sigue con vida aquí en los Estados Unidos, ella está bastante grande. Y en una ocasión, él relata esta historia, en una ocasión Tony Campolo fue a una iglesia a predicar una campaña evangelística. Y antes de la predicación, los miembros de la iglesia, algunos miembros se reunieron así, tal como nosotros hacemos antes de que empiece el servicio, nos reunimos y oramos. Él estaba en una reunión así como esta y antes de empezar el servicio y oraron: Señor, unge al predicador, bendícelo, habla a través de él, enséñanos, muéstranos tu voluntad, tal y tal. Y después una de las personas ahí en el grupito empezó a orar y el resto del grupo que estaba con él se animó a orar fuertemente y estaban hablando de Charlie Stolfes. Señor, pedimos por Charlie Stolfes. Señor, Charlie ha decidido dejar a su esposa y a sus hijos. Sí, Charlie, el que vive en la traila gris allí en la esquina de la calle tal y tal. Él está allí y él ha decidido que iba a abandonar a su esposa. Oh, Señor, alcanza a Charlie. Y todos los hermanos que estaban en la reunión empezaron a orar por Charlie. Charlie, Señor, toca a Charlie, trabaja en Charlie, cambia, interviene en la vida de Charlie, oh Dios. Y el evangelista Tony Campolo dijo que él estaba allí sentado. Él dijo, pero ¿quién es Charlie? Yo ni conozco a Charlie.
Y yo soy el que voy a predicar. Deben de orar más por mí. Yo voy a presentar la palabra de Dios. ¿Por qué no oran por mí? Oren más por mí que Charlie. Bueno, él está contando esta historia. Él predica, termina el servicio, se monta en el auto que alquiló y va regresando hacia el aeropuerto. Y va en rumbo en el aeropuerto y allí ve una persona pidiendo jalón, lo que ustedes le dicen jalón, nosotros le decimos pon. Está pidiendo pon, jalón, pon. Entonces él está allí y él escucha la voz del Espíritu Santo susurrándole, oye, recoge a esa persona. Recoge a esa persona. Y él empieza a debatir con Dios. Señor, voy a llegar tarde al aeropuerto y es un extraño. ¿Qué tal si saca una pistola y me dispara o me quita y me roba? Y él está en esta lucha con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le está susurrando. Bueno, él viene para el carro le señala al muchacho y el muchacho viene y se monta en el carro. Él le dice, bueno, yo voy en rumbo al aeropuerto. Si tú quieres, puedes ir conmigo hasta allá, pero no me voy a desviar. Y el señor que se montó dijo, sí, está bien, no hay problema. Entonces, mientras va, hay un silencio en el carro y de repente él viene y dice, Tony le pregunta al muchacho, dice, ¿y cuál es tu nombre? Y el señor le dice, mi nombre es Charlie. Hay un silencio, él lo mira, un silencio. Charlie. ¿Charlie qué? Le dice, mi nombre es Charlie Stolfes. Dice, Charlie Stolfes. Así mismo le dice, se alarma y dice, Charlie Stolfes. Le pone los frenos al carro, después le voltea a la vuelta y le aprieta la velocidad y va bien rápido. Y él dice, él no sabe si el muchacho estaba asustado por la velocidad o por lo que le estaba diciendo, pero empieza a decirle, Charlie Stolfes, tú tienes una esposa y tienes 2 hijos y tú vives en aquella trailer gris que está en la calle tal y tal. Y déjame decirte una cosa, tú dijiste que ibas a abandonar a tu esposa y no, tú no vas a abandonar a tu esposa. Yo te voy a llevar a tu casa y tú vas a sacar a tu esposa y tú vas a sacar a tus hijos porque yo tengo algo que decirles a ustedes. Y el hombre estaba tan asustado que le dijo, ¿y quién es usted? ¿Y quién es usted? Y él le dijo, yo soy un hombre de Dios. Cuando llegó allí, sacó a la esposa de la traila, se pararon allí alrededor del baúl del auto y él empezó a hablarles a ellos de la gracia, del perdón, de la misericordia de Dios. Y toda la familia recibió a Jesucristo. Mira, Dios usa a personas como tú y yo para cambiar el mundo. Ese es el plan de Dios. Y es a través del sí de la iglesia, a través de tu sí y a través de mi sí, que las cosas maravillosas y poderosas, que el cambio viene alrededor nuestro. Digo sí. Tenemos un Dios que quiere cambiar el mundo. Eso no es secreto. Por eso murió. Tenemos un Dios que quiere cambiar al mundo. Eso no es secreto, iglesia, no es secreto. Y es a través de la iglesia que Dios cambia el mundo. Eso no es secreto. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Tenemos un Dios que quiere que tú participes en su propósito, que tú conozcas su voluntad. Tenemos un Dios que sana, un Dios que salva, y Él quiere llevar a cabo sus promesas y sus bendiciones sobre nuestras vidas. Y más allá, Dios quiere tomar tu vida y la mía y marcar la diferencia en nuestra comunidad. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de ti y a través de mí. Pero tenemos que decir sí. Tenemos que decir sí. Dios también nos llama a ser partícipes de su propósito y su voluntad. Te dice a ti, ven y participa. Te dice a ti, ven y participa. Ven y participa en lo que yo quiero hacer. Eso es lo que nos dice. Nos dice, tú ven. Tú ven, tú ven, tú ven, tú ven, ven y participa. Ven y participa en lo que quiero hacer. Quiero
que participen en el cambio que quiero realizar. Ven y participa. Ven y participa. Cuando Dios nos llama, el propósito siempre va más allá de lo que podemos imaginarnos. Edward Campbell no tenía la menor idea que D.L. Moody iba a predicar el Evangelio y que más de 1 millón de personas iban a recibir a Jesucristo. No tenía la menor idea. Él solo dijo sí, sí. El joven evangelista no tenía la menor idea que Satish Kumar iba a ser salvo y que iba a impactar la nación de India con una iglesia con más de 100,000 miembros. No tenía la menor idea. Él solo dijo sí. Sí. Ananías, a pesar de que Jesús le dijo que había escogido a Saulo, él no tenía la menor idea que le iba a dar lanzamiento al cristianismo hasta los confines de la tierra. Solo dijo sí. Sí. Dios nos llama a ser partícipe. Dios nos dice, te dice a ti y me dice a mí, quiero que participes en el cambio que quiero hacer. Tú ven, y 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 tú ven. Ven, ven y participa en el cambio que quiero realizar. Nosotros tenemos una visión 2020, dice allí 2020. Es el deseo que Dios tiene para cambiar a estas personas, aquellas personas que trabajan con nosotros. Tú los conoces, son aquellos tipos de personas que cuando tú estás trabajando con ellos, hay veces aquí adentro, en tu corazón y en tu mente, tú dices, no me llevo bien con ellos. No me gusta cómo hablan. No me llevo bien con ellos. Si fuese a escoger amigos, no caerían en mi lista de amigos. Esas personas existen en tu círculo. ¿Y por qué no los vemos con ojos diferentes? ¿Por qué no los vemos como Jesús los ve? ¿Por qué no los vemos como Jesús te vio a ti personalmente? Tenemos estas personas alrededor nuestro que necesitan la gracia, el perdón, el poder de Dios para que sus vidas sean transformadas. Y tú y yo estamos con brazos cruzados. Y tú y yo, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Tú y yo deberíamos de arrimarnos. Tú y yo deberíamos de hablarles. Tú y yo deberíamos orar a Dios y decirle, oye Dios, aquí está Juan, aquí está Migdalia, aquí está José, aquí está no sé quién, tú conoces sus nombres, aquí están ellos, trabajan a mi lado. La verdad, si fuese la verdad, Señor, cuando ellos hablan me duele la cabeza. Me duele el corazón porque sus palabras son tan sucias, son tan vulgares. O su estilo de vida es tan ido. Pero Señor, tú moriste por ellos, tú los amas a ellos. Y me gustaría, Señor, tener el privilegio de poder extenderles tu gracia. Y quiero que sepas, Dios, te digo sí. Te digo sí, estoy dispuesto. Te digo sí. Te digo sí. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Que otro lo haga? Si dependiera de ti, si Dios diría esto, como tú no estás usando la gracia, la salvación que yo te di, te voy a quitar mi gracia, te voy a quitar mi salvación porque tú no la estás usando. Te voy a quitar mi perdón, te voy a quitar mi Espíritu Santo porque tú no estás permitiendo que opere en ti y a través de ti. Eso nos asustaría. Eso quizás nos pondría en movimiento. Pero Dios no es así. Dios nos provee la oportunidad. Dios, Él quiere
Él desea que tú digas sí. Digo sí, Señor. Digo sí, digo sí. Oh, sí, sí. Tenemos esta visión. Queremos alcanzar las personas alrededor nuestro. Y yo pienso que Dios lo puede lograr a través de ti y a través de mí. Yo pienso que si tú dices sí, yo digo sí, y nos preocupamos por aquellas personas que necesitan a Jesús, y nos disponemos en las manos de Dios, yo pienso que aquellas tonterías y diferencias que ocurren entre nosotros, asuntos de personalidad, asuntos de que, mira, él es mexicano, yo soy hondureño, y somos diferentes y por eso no nos llevamos, no me gusta unirme. ¿Qué bobería es eso? Y nos ponemos con estas dinámicas y bla, 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 y bla, cuando en realidad Dios está diciendo, ¿qué tú esperas? Mi gracia, mi perdón, mi espíritu está todo disponible para ti. Los dones que tengo está todo disponible para ti. ¿Y qué tú esperas? ¿Por qué tú te enfocas en las cosas que no tienen nada que ver con mi plan de salvación? Y en vez de llevar a cabo y ser un agente de cambio en la comunidad, tú eres un obstáculo. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Iglesia, digamos sí. Digamos sí. Y es probable, ahora, no tengo mi cabeza dentro del hoyo. Es probable que el sí tuyo te vaya a costar algunas cosas. Es probable que el sí tuyo es sentarte con alguien en tu familia, tu pareja, tu familia, y decirle, mira, Dios nos ha bendecido de esta manera. Y Dios ha puesto esta inquietud, este llamado en mi corazón, en mi vida. Y yo quiero serle fiel. Y yo quiero responderle. Pero yo necesito tu apoyo. Yo necesito tu respaldo. No tengo los detalles, no sé cómo Dios lo va a desenvolver, pero por lo menos vamos a tomar unos pasos en movernos hacia el sí de Dios. Es probable que tengas que hacer esto. No es simplemente arrastrar, es llevar esto en un diálogo donde pueda ser realidad. Algunos de ustedes simplemente han cruzado los brazos y por comodidad, solo por comodidad, no le han respondido a Dios. No estamos hablando de salvación. No estamos hablando de que me tengo que arrepentir delante de Dios para que perdone mis pecados. No, estoy hablando que Dios ha tocado tu corazón, Dios ya te ha hablado, Dios ya te ha susurrado, pero tú has cruzado los brazos. Por alguna razón u otra, tú has permitido un obstáculo en tu vida y no le has respondido a él. ¿Qué esperas? Y tú conoces cuál es ese obstáculo, pero tú no estás dispuesto. Tú estás en verdadera rebeldía contra Dios. ¿Estamos bien, iglesia? O sea, no quiero hacerte sentir mal. Yo quiero que el Espíritu Santo te hable, te instruya, te redarguya, para que tú le respondas a Dios con mayor libertad y Dios tome tu sí y haga algo que va a impresionar a todas las personas alrededor tuyo. Eso es lo que yo deseo, que Dios haga a través de ti el cambio que Él quiere llevar a cabo. Que así sea. Y algunos de ustedes que han dicho sí. Algunos de ustedes que han dicho, yo digo sí y sigo diciendo sí. Y te digo, cuando las cosas se ven difícil y tú ves que la situación se está poniendo difícil hacia el futuro y tú ves, wow, esto no puedo ver más allá de hoy y lo que veo hoy se ve duro, se ve difícil. Quiero que sepas algo.
Ya Dios, ya Jesús está allí. Y tienes que visualizar la dificultad. Tienes que visualizar el desafío con Jesús en el medio de ello. Porque a menudo tú y yo visualizamos las cosas sin Jesús. El desafío lo vemos sin Jesús, ausente de Jesús. Eso es un grave error. Te voy a decir por qué. Las Escrituras están totalmente llenas de estas palabras. Yo soy quien soy. Yo soy el Alfa y soy el Omega. Yo soy el que es. Yo soy el que era. Y yo soy el que ha de venir. Las Escrituras dicen, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No te abandonaré. No te dejaré. ¿Tú sabes lo que esas Escrituras dicen? Ya yo estoy. Ya yo estoy presente. Cuando Moisés le dijo a Dios, ¿y a quién le digo a quién digo que me envió? Dijo, yo soy. Te envía. ¿Qué le está diciendo? La presencia te envía. Y yo estaré allí. Yo estaré allí. Siempre está. Siempre está. Escúchame, tú miras hacia el futuro y ves el desafío y tú lo ves vacío de Dios, cuando en realidad Dios está allí y Dios te está llamando y está diciendo, ven, tú ven, tú ven, y tú ven, y tú ven, y tú ven, y participa, porque ya yo estoy, yo soy, y yo soy, te invito, ven. Eso transforma el mundo. Eso transforma tu punto de vista. Eso transforma cómo tú afrontas las situaciones. Porque ya tú sabes que Él está. Él está allí. Él está allí. Y el trabajo tuyo quizás es, tú estás tratando de descifrar. Y en realidad lo que necesitas hacer es confiar. Es confiar y aferrarte de Dios y agarrarte de Dios. Porque Dios va a andar contigo. Y lo que tú vas a ver allá va a ser tremendo y va a ser maravilloso. Iglesia, tú eres el medio que Dios usa para cambiar el mundo. Y yo espero que tú digas sí. Que tú digas sí. Digo sí, Señor. Digo sí, Señor. Amén. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Señor y Dios, en esta tarde queremos darte gracias por quién eres, verdaderamente por quién eres. Queremos decirte sí. Queremos decirte, yo quiero decirte sí. Yo te estoy diciendo sí. Te digo sí nuevamente. Otra vez te digo sí, Señor. Heme aquí. Heme aquí, Señor. Te pido por la iglesia, Señor. Te pido, Señor, que donde quiera que se encuentren, yo te pido que su sí, a través de su sí, tú traigas gran cambio en sus vidas, para sus vidas y a través de sus vidas. Cambio en la casa, cambio en la familia, cambio en el vecindario, cambio en el trabajo, cambio por donde quiera que anden, Señor, que haya cambio llevado a cabo porque tú lo has puesto en movimiento a través de ellos. Oh Dios, que así sea, Señor, y que tu nombre sea exaltado y tu nombre sea engrandecido y tu nombre sea glorificado. Que así sea. Oh Dios, que así sea. Para tu honra y tu gloria. Que así sea. Bendice a la iglesia. Bendícela, Señor.
Amén.